gracias por estar aquí. Una semana más en este espacio, el Club de Lectura Cristiano, donde estamos leyendo, analizando, discutiendo el libro Historia del Cristianismo del historiador Justo González. Perdonen el retraso, pero estábamos esperando a ver si alguien más se conecta. Lástima que nadie se conectó, porque en la medida que haya más opiniones, más cabezas, discutiendo, analizando, este estudio se hace más rico, este momento se hace mucho más rico, pero pues si no hay nadie, lo hacemos solas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cierto, Pris? Gracias por estar aquí, Priscila. Hoy vamos a cerrar el último pedacito, las conclusiones generales que nos da Justo González de ese último tramo de historia, donde nos habló de los padres de la iglesia, esos precursores de la patrística, que hoy son para algunos pensadores tan polémicos, para otros son un hit, pero vamos a mirar entonces ese último pedacito, las conclusiones generales que nos da Justo González de este espacio. Priscila, gracias por estar aquí. No sé si quieres irte a la página 48 del libro. Sí, de una. Antes de la persecución en el siglo III, esa ya décima parte del libro, están las conclusiones generales de la parte anterior. Porfa, si puedes leerlo. Claro que sí. Entonces, Gracias. página 46, 8. 48. Listo, conclusión general. En este capítulo hemos visto tres tendencias teológicas distintas. Ireneo es el defensor de la doctrina tradicional de la iglesia, el pastor que se preocupa porque la sana doctrina prevalezca en su iglesia. Tertuliano es también defensor de la doctrina tradicional, pero su propio legalismo en esa defensa le lleva a la larga a romper con la misma iglesia que pretendía defender. Clemente y Orígenes son más pensadores que pastores y, aunque se ocupan de defender la fe frente a los paganos, su verdadera preocupación está en descubrir los secretos más elevados de Dios y de su creación. De los tres, es probablemente Ireneo quien más se acerca al espíritu original del Evangelio. Desafortunadamente, con el correr de los siglos, la teología de Ireneo quedó relativamente olvidada, mientras que el influjo de los otros dos tipos de teología se hizo sentir cada vez más. Ya va, que está entrando Vero. Pero la exposición del modo en que esto tuvo lugar y de sus implicaciones para nuestro modo de entender la fe cristiana cae fuera del ámbito de esta historia y deberá quedar reservada para un ensayo que proyectamos publicar en el futuro cercano. Gracias, Pris. Hola, Vero, qué rico que estés aquí. Prende la cámara. Gracias por acompañarnos hoy. Entonces, antes de entrar al siglo III, cómo se ve que estamos en tierra caliente. Ay, sí, qué rico. Antes de entrar a las persecuciones en el siglo III, yo quiero preguntarles, esto que, como Priscila, tú que nos has acompañado ahí fiel, puntual, Vero también que ha escuchado algunas de las discusiones, ¿cómo les parece que esto puede influir en nosotros hoy, siglo XXI, año 2022? ¿Cómo nos puede impactar esta historia de Ireneo, Clemente, Orígenes, Tertuliano? ¿Hubo algo que a ustedes les sumara en el desarrollo de su vida de fe? Sí, sí, por lo menos a mí, primero valoro mucho los esfuerzos de estos personajes en reproducir, en aportar, en de alguna manera hacer un trabajo para una época en que era realmente arriesgar la vida, pero completamente. Eh, entonces, esa gallardía a mí me aporta, o sea, a mí, más allá de si respetaron o no, se acercaron o se alejaron de la doctrina, que eso también me aportó, esa valentía para ellos llevar el mensaje de Jesucristo, a mí eso por lo menos a mí me inspiró un montón, porque me acuerdo, no sé si fue Orígenes el que vio a los padres, al padre que lo estaban
lo estaban martirizando, y que él le escriba al papá, dale, dale, aguanta, o sea, aguanta, y no le diga como, papá, no huye, lo que sea, me parece como, wow, impresionante. Y uno es ahorita un cobarde. Entonces, leyendo esto es como, puf, 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 me voy a poner la armadura. Sí, si ellos pudieron, yo la tengo fácil, nosotros también podemos. Eso por un lado. Y por el otro lado, de este como segundo bloque que vimos de pensadores, a mí esto como que me deja muy claro lo peligroso que es ponerse a inventar, a tratar de inventar y a ser creativo con un mensaje que ya está plasmado de forma tal que todos, inteligentes, no inteligentes, educados, no educados, de cualquier tipo de clase social, que todos podemos entender. El mensaje está para que nosotros podamos entenderlo. Entonces, ponerse a tratar de hacerle modificaciones y a ponerse creativo y a tratar de explicar y recursivo. Yo no digo que esté mal, pero hay que tener mucho cuidado porque mira las consecuencias que esto tuvo. Mira lo que dijo el mismo Justo González aquí al final. O sea, Ireneo, que fue el que más se apegó a la palabra, ese sí no tuvo como tanto alcance, pero los otros que inventaron sus doctrinas, a eso sí les copiaron. Entonces me quedé como, o sea, porque siempre estamos copiando lo malo y no lo bueno. Es muy peligroso equivocarse acá. Entonces, eso sí, claro, me da como una advertencia, como cuidado, cuidado porque todos podemos caer. Ujú. Todos podemos caer, qué peligro. Gracias, Pris, ¿qué dice? Pero tú querías comentar algo aquí, o estás que le entras a las persecuciones, que quiero verlo, quiero sangre. No, mentira, Vero. Hay algo que yo rescato mucho de lo que hemos aprendido de los padres de la iglesia, y es que, como decía Priscila, definitivamente es un riesgo. Yo no creo que es ponerse a inventar, no es tanto ponerse a inventar, yo no usaría esas palabras, pero sí tratar de llenar lo que yo eventualmente pueda sentir como vacíos dentro de la escritura. Me parece peligrosísimo, porque nosotros inconscientemente siempre tratamos de llenar los huecos, y en ese llenar los huecos hay elementos que nos pueden parecer obvio, ¿no? Si no es esto ni esto, tiene que ser esto. Alarma, alarma, peligro. Y no solamente porque uno puede pensar, "Bueno, yo no soy el tipo de persona que esté pensando mucho, así que eso no me va a pasar a mí". Pero pilas, tenemos que entender algo. Esas personas geniales que toman el riesgo, porque es un riesgo ir a pensar un poco más allá. Es un riesgo plantearse preguntas que quizás otros no se han planteado, y también es un riesgo, un trabajo muy bonito, pero pilas, esas personas pueden estar equivocadas. Entonces nosotros no podemos creer lo que nos digan las personas que nos están enseñando. Tenemos respetables todos, sí, pero son seres humanos falibles. A ver, estamos viendo a los padres de la iglesia, y fueron hombres que influyeron de una manera determinante en la historia del cristianismo, pero fallaron. ¿Cómo vamos a fallar? Todos. Entonces, cerrado ya el siglo segundo, vamos a entrar ahora al siglo tercero. Y entonces yo no sé quién quién quiere hacernos los honores de leer la primera partecita antes de la persecución bajo Septimio Severo. ¿Pero tú tienes ahí el libro? Pero tienes el libro, te lo mando por WhatsApp. Sí, para que... Porque no lo tengo aquí. Estaba desjuiciada. Toda desjuiciada la Vero, pero no importa, así todo el Señor nos eligió. Oye, me siento tan feliz y tan orgullosa de que ya vamos por el siglo tercero, no lo puedo creer. Y llegamos al siglo tercero. No, de verdad. Porque cuando nosotras empezamos este libro, la primera que se estaba quejando era yo. Yo, esa vaina tan larga, no la vamos a acabar nunca. Además que vamos despacio, párrafo por párrafo. ¡Ah! Yo estaba acelerada.
y ahora me hace tan feliz hacerlo así como vamos, pero que ya vayamos por el siglo tercero, no, lo máximo. Y es bien Bueno, importante este trabajo que estamos haciendo, este esfuerzo que cada una de nosotras está haciendo, cada lunes a esta hora, 6 de la tarde, hora Bogotá, hora Colombia, porque el aprender de la historia, el aprender de aquellos que nos antecedieron en este esfuerzo de formar, de mantener la iglesia viva, pues esto nos ha enseñado a nosotros, yo no sé a ustedes, pero a mí me ha enseñado muchísimo a cuidar mi corazón, a cuidar lo que estamos haciendo, a cuidar a quién escuchamos, no escuchar a las personas, escuchar y poner nuestra confianza en la palabra de Dios. Estamos en la página 48. Para los que quieran, pídanlo y les enviamos el link. Para los que nos están acompañando a través de las redes, estamos en la página 48 y ya entramos en el apartado 10, la persecución en el siglo tercero. ya. Cadena, ¿tienes? Bueno, léalo, China. ¿Tú me dices hasta dónde? Hasta antes del subtítulo, la persecución bajo Septimio Severo. Ok. La presente confesión de fe ante las autoridades ha sido tanto más ilustre y honrosa por cuanto el sufrimiento fue mayor. La lucha arreció y se acrecentó la gloria de los que la luchaban. Hacia fines del siglo segundo, la Iglesia había gozado de un periodo de relativa paz. El imperio, envuelto en guerras civiles, al mismo tiempo que trataba de defender sus fronteras frente al empuje de los pueblos germánicos, no les había prestado demasiada atención a los cristianos. Además, todavía seguía en vigor el viejo principio promulgado por Trajano, en el sentido de que los cristianos debían ser castigados si se les delataba y se negaban a ofrecerles sacrificio a los dioses, pero no debía buscárseles activamente. En el siglo III, sin embargo, la situación cambió. A través de todo el siglo continuó vigente la legislación de Trajano y por tanto, de vez en cuando, en uno u otro lugar, hubo martirios más o menos aislados. Pero además de esto, hubo dos políticas nuevas, una promulgada por Septimio Severo y otra por Decio, que afectaron profundamente la vida de la iglesia. Gracias, Vero. Bienvenida, Pau. ¿Algún comentario en este punto? Pris, ¿estás haciendo sí o...? Sí, que no puedo creer que todavía ese pinche decreto siga hasta el siglo tercero. O sea, ¿por qué nadie dice como ya, llevamos 2 siglos en esta pendejada? Además que me extraña porque se supone que el derecho romano es el derecho romano, es la madre de eres inocente hasta que se pruebe lo contrario, del debido proceso, de, de alguna manera como la justicia, pues en medio de un contexto cultural que ya es muy diferente al nuestro, en donde muchas cosas actualmente nos parecerían injustas, pero en ese momento era de avanzada, era de un derecho de avanzada. Y todavía estamos con esa pendejada de que al que acusen que sea cristiano, entonces lo vamos a procesar y lo vamos a martirizar y todo el tema. O sea, me parece como que no, 3 siglos en eso. O sea, además que también me llama la atención que en el siglo segundo hay como una relativa paz. Y yo no sé si esa relativa paz se pudo deber un poco a la influencia de la defensa de la fe. Yo no sé hasta dónde, pero me lo estoy preguntando en este momento, hasta dónde ese trabajo de esos pensadores, de tomarse el trabajo de decir, miren, es que nosotros no estamos locos, ni hacemos cultos extraños como ustedes creen, ni nos casamos con nuestros hermanos y hacemos incesto y comemos y somos, ¿cómo es que se llama? Caníbales, porque comemos la carne y la sangre de Cristo. No, eso no es así. O sea, ellos se encargaron de defender, de hacer apologética de la fe para que la gente pudiera entender.
yo no sé si de alguna manera eso influyó en que esas persecuciones mermaran y que se dieran cuenta de la irracionalidad que era perseguir a los cristianos por hacer cosas menos locas a la luz como de la ética y la moral de la época de lo que ya lo hacían los paganos. O sea, yo no sé si eso influyó, pero pareciera que como que hace match, que en el momento en donde hay relativa paz fue en el momento en donde más avance, donde más hubo apologética y defensa. Pero entonces ahora vamos a ver, se me está avecinando la ventana de que viene otra oleada de persecuciones y entonces quisiera saber, ya tengo como, quiero saber qué pasó. Ok, gracias Pris, Pau, Vero, ¿ustedes quisieran comentar algo? ¿No, Pis? Pau dice no, Pis. ¿Qué dice Vero? No, Pis. Hay algo que me parece importantísimo recordar. ¿Qué decía ese edicto de Trajano? ¿Qué era lo que decía Trajano? En una época en que se estaban invirtiendo los recursos del imperio en perseguir cristianos y no recuerdo ahora cómo se llamaba este procurador Flaviano, no me acuerdo. No me acuerdo el nombre del mancito que le preguntó. Plinio, Perdón, Plinio. Plinio el Grande, gracias. Por Dios, ¿te acordaste tú más? Oh, Sí. la desmemoria. Entonces Plinio pregunta, oiga, qué pena con usted, pero ¿por qué es que estamos persiguiendo a estos locos? Y Trajano le dice, no, papito, venga, no los persiga, no se gaste la platica en eso. Usted, si los denuncian, entonces ahí sí, cójanlos, pónganlos en una especie de observación y simplemente, pues, ofrezcanle la alternativa de adorar a nuestro Dios, adorar al emperador. Si se oponen, ahí sí, con todas las de la ley. Pero no era, o sea, no era que quedaban sin opción. Tenían opciones, si una persona los denunciaba, entonces ahí sí vamos a escuchar su causa, les damos la oportunidad de defenderse, entre comillas, adorando al emperador, adorando a los dioses romanos. Si se negaban, pues listo, toca hacerlos entrar en razón. Y ese entrar en razón era por medio del martirio. Entonces, Trajano dejó ese regalito y ese regalito siguió hasta el sol de hoy, siglo III, y los cristianos comienzan a ser perseguidos por un par de decretos que se inventaron. Otro punto importante, la apologética que hubo en el siglo II, yo siento que fue más respuesta al surgimiento de estos movimientos heréticos dentro de la misma iglesia, sobre todo Marción, que tanto le impactó a Paola, hijo de un obispo, y entonces se desvía el muchacho y los gnósticos y luego empiezan a defenderse la iglesia y a invertir sus esfuerzos en responder y en proteger la fe. Pero ¿cuánto influyó esto en que las persecuciones menguaran? Pues no sé, es una pregunta bien interesante, porque es mi lectura, yo creo que la apologética fue más en respuesta a los herejes que en respuesta a los locos que se estaban inventando esos cuentos de los cristianos. Sin embargo, pudo que haya servido para ambas cosas. Entonces, miremos lo que nos sigue contando Justo González, la persecución bajo Septimio Severo. ¿Quién quiere leer la página 49? Leamos los 3 primeros versículos. ¿Quién quiere leer los 3 primeros versículos? Antes de entrar a estas dos mujeres que me encantan. Yo. Gracias. ¿Esa es la persecución bajo Septimio Severo? ¿Es? Sí, señora. Los 3 primeros versículos, los 3 primeros párrafos.
Bueno, me dices hasta dónde, porque acuérdate que el que yo tengo es diferente. ¿Mm? Tienes razón, Pau. Hasta el párrafo que comienza diciendo, el resultado de todo esto fue un recrudecimiento. Antes de los martirios de perpetua y felicidad, porque se me lo pido. Yo quiero ser perpetua o felicidad, no sé. Yo voy a leer y tú me dices, ya está ahí. Seguida. Listo, dice, a principios del siglo III reinaba en Roma el emperador Septimio, así se pronuncia, Septimio Severo, quien habría logrado consolidar su poder y poner así fin a un periodo de luchas internos que había debilitado al imperio. Empero gobernar en tales circunstancias no era tarea fácil. La amenaza de los pueblos bárbaros allende el Danubio y el Rin era constante. Dentro del imperio había grupos disidentes y existía siempre el peligro de que alguna legión se rebelara y nombrara a su propio emperador, iniciando así una nueva guerra civil. En medio de tal situación, Septimio Severo decidió seguir una política religiosa de carácter sincretista. Su propósito era unir a todos sus súbditos bajo el culto al sol invicto, en el cual se fundirían todas las religiones de la época, así como las enseñanzas de diversos filósofos. Pero tal política confligía con la obstinación de los dos grupos religiosos que se negaban a doblegarse ante el sincretismo, los judíos y los cristianos. Por ello, Septimio Severo se propuso detener el avance de estas dos religiones y con ese propósito prohibió, bajo pena de muerte, toda conversión al judaísmo o al cristianismo. Tomen para que lleven los dos. Al mismo tiempo, la antigua legislación seguía vigente, de modo que a los cristianos que fueran acusados y que se negaran a ofrecerle sacrificios a los dioses se les condenaría también. Ay, qué pena, voy a repetir eso otra vez. Al mismo tiempo, la antigua legislación seguía vigente. O sea, el decreto de este que estábamos hablando ahorita. Detrás. De modo que a los cristianos que fueran acusados y que se negaran a ofrecerles sacrificios a los dioses se les condenaría también. El resultado de todo esto fue un recrudecimiento de la persecución al estilo del siglo anterior y a la vez una persecución más intensa dirigida contra los nuevos conversos y sus maestros. Por lo tanto, el año 202, fecha del edicto de Septimio Severo, marca un nuevo hito en la historia de las persecuciones. Según una tradición, fue en ese año que Ireneo sufrió el martirio. También hemos señalado anteriormente que el padre de Orígenes, Leonidas, se contaba entre un grupo de mártires alejandrinos de la misma fecha, puesto que el peligro era mayor para los maestros del cristianismo y puesto que Clemente llevaba unos 20 años enseñando en Alejandría y se había hecho famoso. Clemente tuvo que huir y refugiarse en la región de Capadocia, donde era menos conocido. Listo. Ok, ¿qué tal? ¿Comentarios? ¿Todo tipo normal? Bueno, yo lo que veo es que ahí el Imperio Romano, o sea, tiene un conflicto porque, pues, ahí lo que vemos es que los pueblos germánicos estaban en plena lucha de territorios, ¿verdad? Y entonces, esta gente tiene este conflicto por acá, pero por otro lado también tienen el conflicto religioso de la persecución contra los cristianos y los judíos. Y lo que vemos es que ellos, para tratar, no sé si es manipular a toda la población o para tenerlos a su favor, porque también ahí menciona que bueno, ellos trataban de que volver una sola religión, el sincretismo, para que esta gente también no se les fuera a apartar. Entonces yo creería que ellos también lo que estaban buscando era que el cristianismo
no solo en la parte religiosa se extendiera, sino el peligro que ellos veían en esto, en que ellos crecieran y que mucha gente también se les uniera y bueno, ellos también tuvieran poder o pudieran llegar como a gobernar, o sea, meterse en la parte política, no sé, ahí estoy como mirando lo que el Imperio Romano como que preveía y a lo que yo pienso que también se daba la persecución, que no solamente era la parte religiosa porque les dolía que no adoraran a sus dioses, sino que también lo veía como que en la parte de que ellos pudieran tomar mucho poder y pues que llegaran a gobernar, no sé, lo pienso así. Ok, vale, Pau, gracias por ese comentario. Priscila, Vero, ¿a ustedes les gustaría comentar algo? ¿Qué dice Pris? Sí, aquí está Marisabel presente en todos nuestros clubes de lectura, como siempre. Ella Obvio que no se lo quería perder, llegó se así como que, despertó, papá, llévame. ella estaba dormida profunda y dijo, "¡Ah! El club de lectura ya empezó". Bueno, hay una cosa que me llamó mucho la atención de este pedazo y es que siento como escuchar en algunas conversaciones hoy en día que la gente dice, pero es que todos los dioses son lo mismo ya. O sea, ya todos creemos en lo mismo, en lo bueno. Entonces yo siento que a este señor Severus le pareció muy fácil, o sea, ese estilo de pensamiento nació allí. O sea, Severus dijo, ay, ya, toda esta gente cree en lo mismo, vamos a reunirlos a todos, todas las religiones, y ya, todos tenemos un Dios que es la fuerza, la energía del universo, que tú le llamas al universo, a este tú lo llamas el universo, el otro le llama la luz, el otro le llama, no, pero todo es lo mismo, todos creemos en una fuerza divina. Entonces, a él le pareció muy, muy inteligente decir, ¿para qué nos vamos a dividir si todos creemos en esa fuerza? Vamos a unirnos todos y listo, así tengo el control. Pero los cristianos y los dijeron, no señor, no es lo mismo. No es el universo, no es una fuerza, no es el sol que nos da vida a todos, no es la madre tierra. Entonces, me llama la atención ese conflicto porque siento que de alguna manera yo cuando me han querido meter como en esa masa de todos creemos en lo mismo, yo soy como, mira, o sea, no. Es facilista, es simplista organizar a todo el mundo que cree en algo, en las piedras, en los chakras, ¿no? Métase aquí. Y no, para las personas que realmente creemos en esas cosas a las cuales decimos creer, pues sí hay puntos de diferencia irreconciliables, sí hay puntos de diferencia que marcan diferencias. Y cuando uno se para sobre eso y trata de explicar esas diferencias, ahí es cuando se cierran todas las puertas y ahí es cuando se vuelven los radicales a luchar contra el radicalismo con más radicalismo. Entonces, eso me hizo como pensar que se parece mucho a lo que ahora de alguna manera estamos viviendo nosotros. Ok, gracias, Pris. Vero, ¿tú querías comentar algo en este punto? ¿O no te has limpiado de Laura todavía? Bueno, sigo escuchando, estoy ubicándome. Sí, es que este punto del sincretismo Septimio Severo tenía un propósito con eso. En lo que nos leyó Paola, eran todas las amenazas que había contra el imperio en ese momento específico de la historia. Entonces, Septimio Severo, de una manera brillante, inteligente, dice, ¿cómo resolvemos esta vaina? Vamos todos a adorar a lo mismo para que esa adoración resolvemos los problemas políticos. Pilas, eso parece para nosotros muy absurdo ahorita. Es como si nosotros nos negáramos hoy a hacer una cadena de oración por la democracia en Colombia y vamos a hacer cadena de oración, ayuno para que se acabe la guerra. Entonces, que uno diga, pues yo no voy a hacer cadena de oración, lo siento. Yo no voy a hacer un ayuno para que se acabe la guerra, lo siento, porque la palabra dice, estos malditos locos que no quieren que colaborar con nada. Pero ahora imagínense si eso genera rechazo,
que estos fanáticos no quieran unirse a un ayuno, no quieran unirse a una cadena de oración, no quieran unirse a que hoy nos vamos a reunir todos y vamos a hacer una cadena humana de aquí hasta Ucrania. Y nosotros como cristianos decimos, no, eso no sirve para nada. ¿Qué le cuesta hacerlo? ¿Qué? Fanáticos. Entonces, si eso hoy, para nosotros hoy es un problema, imaginémonos que llegue un día en que eso se vuelva un decreto oficial. Que nos persigan en los países donde estamos, que allá en Estados Unidos, que le digan a Verónica si su hijo no se une a la cadena de oración y vamos a cogernos de las manos para que se acabe la guerra, entonces lo echamos del colegio. Entonces, ahí la radicalidad. ¿Será que nosotros creemos que eso no va a pasar jamás? Que eso más, esto que estamos leyendo más nunca nos va a pasar. Pues a Septimio Severo le pareció lógico que nos unamos todos en una cadena de oración y para evitar problemas, pues adoremos todos al Dios, al sol invicto. Entonces, si adoramos todo, ahí en el sol invicto está tu Dios y mi Dios y el Dios de todo el mundo. Y así se resuelve lo de la guerra, pero usted, ¿por qué no colabora por el amor de Dios? Fanáticos. Entonces, si usted no quiere colaborar para que se acaben las calamidades dentro del imperio, lo que lo vamos es a cascar hasta que la persecución, y esta vez la persecución era sobre todo y esto es algo que a mí me marca mucho, maestros y los nuevos conversos. O sea, esto era algo así como para que nadie quisiera conocer del cristianismo. Y cómo la iglesia, aún en medio de esta persecución, que era sobre todo con los maestros y con este recrudecimiento, fue sobre todo con los maestros y los nuevos conversos, aún había gente que quería aprender. Aún había, o sea, cómo predicaba la iglesia en esta época, que la gente decía, sabe que no me importa, sígame enseñando. Yo les voy a decir algo, a mí me parece tan triste que nosotros con todas las facilidades que tenemos, incluso no tenemos que salir de nuestras casas, aquí estamos, por Zoom y solo somos 4, 5 con María Isabel, y solamente somos 5 mujeres. ¿Por qué la iglesia no quiere aprender ahora? Los están persiguiendo. Aquí en los estudios bíblicos, incluso en los cultos. La iglesia no se está congregando, la iglesia no está queriendo aprender y no hay persecución. ¿Qué pasaría si lo hubiera? ¿Qué dice Priscila? Yo a veces pienso que como que a uno le gusta lo prohibido, lo que es, o sea, mientras más obstáculos tengas, como que más lo deseas, más es el objeto de tu deseo. No sé por qué lo pienso así, porque ahorita que fue pandemia, cantidad de gente, vamos a hacer cadena de oración, vamos a hacer, oren por mi familia, lo otro que está, o sea, yo nunca en mi vida había sido tan convocada a oraciones por un montón de gente que nunca parecía de nada, cuando la pandemia estaba súper radical, que todo el mundo dijo, aquí nos morimos todos. O sea, el fin ya llegó. Todo el mundo eso era, mejor dicho. Pero ya ahorita está Omicron, que es como una gripecita, se mueren 5 personas al día, o sea, más morimos por el AMPA o por el cáncer o cosas así. Entonces ya, listo, volvimos a la normalidad, ya ni pendiente. Entonces no sé por qué, viendo ahorita este tema, lo que estabas diciendo, ¿no? Hay un recrudecimiento de la persecución y la gente de todas maneras está diciendo, quiero escuchar, quiero aprender cómo convertirse en una época en donde convertirse a esa religión o a esa creencia, mejor dicho, era una cuestión de vida o muerte. Me impresiona, es como que si los seres humanos fuéramos tan siempre llevando la contraria, eso me da rabia. O sea, Dios que nos quiere traer con amor a sus brazos y uno que quiere es como yo no sé,
¿Por qué no lo hacemos por las buenas? Porque tenemos que hacer siempre todo por las malas. Pregúntaselo a María Isabel, que está así como que quiero la computadora. Quiero verme, mamá. Hay otro punto que me parece muy importante y es los maestros. La persecución iba contra los maestros. Y estos hombres no dejaron de enseñar el evangelio. No se acobardaron. ¿Cuántas personas lo han dejado ahora por cosas más tontas, más simples? No, porque ahora que es que tengo un nuevo trabajo, no es que los viernes tengo que los viernes hay que rumbear, los viernes hay vida social, no, los sábados es el asado familiar. Entonces nosotros dejamos todo tirado por nuestras vanidades y estos hombres que estaban siendo perseguidos por enseñar el evangelio no se rinden. Y aquí vamos entonces a entrar en una parte que me encanta. Nos sigue contando Justo González. El más famoso de los martirios de esa época es el de Perpetua y Felicidad, que tuvo lugar alrededor del año 203. Es posible que Perpetua y sus compañeros hayan sido montanistas y que el autor que nos ha dejado el testimonio de su martirio haya sido Tertuliano. Fíjense que Tertuliano, con todos sus errores, que se fue después al montanismo no tiene que ver con montaña, por si acaso, pero me parece un punto bien interesante, que con todo y los errores que hayan podido tener, pues predicaron el evangelio y estas mujeres decidieron convertirse. Pues nos sigue contando, pero en todo caso lo que más nos interesa aquí es el hecho de que los mártires son 5 catecúmenos, es decir, 5 personas que se preparaban para recibir el bautismo. Esto concuerda con lo que hemos dicho más arriba acerca del edicto de Septimio Severo. El crimen de que se acusaba a estos 5 jóvenes, varios de ellos adolescentes, no era solo el hecho de ser cristianos, sino también el hecho de haberse convertido recientemente, desobedeciendo así el decreto imperial. La heroína del martirio de santas Perpetua y Felicidad es Perpetua, una mujer joven de buena posición social que amamantaba aún a su hijo recién nacido. La acompañaban los esclavos Felicidad y Revocato, y otros 2 jóvenes acerca de cuyo trasfondo no se nos informa, y cuyos nombres eran Saturnino y Secúndulo. Buena parte del martirio está puesta en labios de Perpetua, y es muy posible que reproduzca sus propias palabras. ¿Algún comentario aquí o seguimos leyendo y después lo discutimos? ¿Les parece? ¿Seguimos leyendo? Sí, ok. En todo caso, cuando Perpetua y sus compañeros fueron arrestados y el padre de Perpetua trató de convencerla de que abandonara su fe y salvara así su vida, ella le respondió que de igual modo que cada cosa tiene su nombre y es inútil tratar de cambiárselo, ella tenía el nombre de cristiana y no podía cambiárselo. El proceso de Perpetua y sus compañeros fue largo, al parecer porque las autoridades querían hacer todo lo posible por incitarles a abandonar su fe. Felicidad, que estaba encinta cuando fue arrestada, temía que por razón de su embarazo le perdonaran la vida, o al menos pospusieran su martirio, y que no podría entonces sufrir juntamente con sus compañeros. Pero según el martirio, sus oraciones fueron contestadas, y al 8º mes de embarazo dio a luz una niña, que inmediatamente fue adoptada por otra hermana en la fe. Cuando la veían quejarse de los dolores del parto, sus carceleros le preguntaban cómo esperaba tener el valor necesario para enfrentarse a las fieras. La respuesta de Felicidad es característica del modo en que muchos de aquellos cristianos de los primeros siglos se enfrentaban al martirio.
Ahora mis sufrimientos son solo míos, mas cuando tenga que enfrentarme a las bestias, habrá otro que vivirá en mí y sufrirá por mí, puesto que yo estaré sufriendo por él. Los mártires varones fueron por fin lanzados a las fieras, y Saturnino y Revocato murieron rápidamente, pero a Secúndulo ninguna fiera quiso atacarle. El jabalí que le soltaron, en lugar de atacarle a él, hirió de muerte a uno de los soldados. Cuando le ataron para que un oso le atacara, el oso se negó a salir de su escondite. Por fin el propio Secúndulo le anunció a su carcelero que un leopardo le mataría de una sola dentellada. Y así fue. En cuanto a Perpetua y Felicidad, les anunciaron que les tenían preparada una vaca furiosa para que las corneara. Cuando Perpetua fue corneada y lanzada en alto, sencillamente se ciñó más estrechamente su vestido deshecho sobre sus carnes expuestas y pidió que le permitieran recoger su cabellera, porque la cabellera suelta, como se la había dejado, era señal de duelo, y para ella este era un momento feliz. Luego fue donde yacía Felicidad, también herida por la vaca. Levantó a su compañera y preguntó en voz alta, que sorprendió a todos, ¿dónde está la famosa vaca? Por fin desgarradas y sangrantes, las mártires se reunieron en el centro del anfiteatro, donde se despidieron con el ósculo de paz y se dispusieron a morir a espada. Cuando le tocó el turno a Perpetua, su verdugo temblaba y no acertaba a herirle de muerte, y ella le tomó la mano y se la dirigió para que la hiriera en la garganta. Al llegar a este punto, el martirio comenta: quizá el demonio la temía tanto que no se atrevía a matarla sin que ella lo quisiera. Poco después, por razones que no están del todo claras, la persecución amainó. Siempre siguió habiendo algunos mártires en diversas partes del imperio, pero no en la medida en que los hubo en los años 202 y 203. El emperador Caracalla, que sucedió a Septimio Severo en el año 211, trató de ganarse el apoyo de la población extendiendo la ciudadanía romana a todos sus súbditos libres, los que no eran esclavos, como parte, la población extendiendo la ciudadanía romana a todos sus súbditos libres, los que no eran esclavos. Como parte de su política de congraciarse con el pueblo, revivió la persecución, pero solo por breve tiempo y mayormente en el norte de África. Verónica se quedó como que, ¿what? Ok, comentarios, todo tipo normal, rico. ¿Dónde está la vaca? ¿Qué hago con la vaca? Sí, esto es historia, esto no es ficción, esto no es una narración de algo que pudo haber pasado, esto es, Parece una leyenda. parece una leyenda, parece esos cuentos que le cuentan a los niños para armarlos de valor, y cuando llegó Iron Man y entonces se puso la última gema. No, esto no es ficción, esto es historia. ¿Sabes ¿Qué una es? cosa? Ajá, perdón, Pau. Ay, qué pena, Pris, no había visto que tenías la mano alzada. No, a que hable Pris, que hable Pris. No, pero termina, para que no pierdas el hilo. Lo que pasa es que, no, yo lo que quería comentar era que yo no entiendo, yo no, o sea, mi mente de verdad no alcanza a comprender qué tipo de mujeres eran estas. Sufrir dolor, embarazadas. Nosotros que hemos creído en Jesús, pero cuando se nos enfrenta una dificultad estamos ahí chillando, llorando. Ay, no, pero ver esto, de verdad, yo no lo alcanzo a comprender. No sé si mi amor por Jesús es una cosa así de chiquitica, o no sé cómo real. No me explico, no alcanzo a comprender esto, de verdad. Gracias por esa franqueza, Pau.
Gracias por esa franqueza, porque yo creo que ahorita la iglesia de hoy, nosotros podemos estar diciendo, sí, yo quiero dar la vida. Ujú. No me digas, ¿en serio? Menos mal que el Señor es misericordia, menos mal que yo no soy Dios, porque a mí llega un cristiano bobo y me dice, "Ay, yo quiero dar la vida, Señor. Tome para que llegue, si la quiere dar de verdad. Pero, Dios es bueno. ¿Qué dice Pris? Yo leer esto, bueno, primero que uno siente que, o sea, las cosas que se me vinieron a la mente cuando leímos esto es que uno siente que es como una historia porque antes la forma en la que se escribía era muy poética. Entonces, de alguna manera eso también lo hace pensar que está en la batalla final de Esparta contra los persas. Entonces, es como una fantasía épica, pero no fue la realidad. Ahí está Marisabel diciendo que sí, que ella le impactó, ¿verdad, mi amor? Y la segunda cosa que se me vino a la mente es lo que decía Paola, o sea, a mí esto me confronta demasiado y me siento tan feliz y afortunada de estar leyendo estas historias, porque enseguida cuando yo siento que de alguna manera voy a desfallecer por las pruebas difíciles que vienen a mi vida, digo, no, yo tengo riñones, o sea, es como cuando Jesús dijo que la reina de Saba, la reina del sur y el otro van a rendir, o sea, yo no sé quién tenía que rendir cuentas y decía como que ustedes van a tener que rendir cuentas frente a la reina de Saba que se cruzó todo el continente para ir a ver a Salomón. Ahora la gente que tenía a Jesús ahí cerquita pues no hacía nada por seguirle. No sé dónde está eso, pero por ahí está. Entonces, eso me confronta, es como lo mismo, como ustedes van a tener que ver a los que realmente soportaron el martirio a carne viva y van a rendir cuentas de alguna manera de su fe tan valiente. Claro, yo no quiero aquí como acusar a nadie ni que nadie se sienta mal, es mi experiencia personal, el cómo yo digiero esto. Yo digo, miércoles, yo no he tenido que entregar mi vida hasta la muerte por defender mi fe. O sea, a mí a veces que me da pena no ser intensa o me da pena decir algo porque, ay, ¿qué van a pensar de mí? Ahora esta gente que frente al Coliseo, frente a todas las autoridades, los soldados que los iban a despescuezar, decían, sí, yo creo que Jesús es mi Salvador y no me importa nada más. ¡Wow! O sea, yo digo, esto me ciñe de valentía para entender que puedo dar más. O sea, que si esta gente dio hasta la sangre, yo puedo aún dar todavía más. Gracias, Pris. Vero, ¿querías comentar algo? No, yo estoy aquí en shock con todo esto que leíste. Y digo, sí, yo no creo que yo sea capaz. O sea, y más esta gente, yo siempre me imagino que cuando uno va a ser un mártir, pues que vengan y me maten de una, que yo no tenga que sufrir, que a mí no venga la vaca y me cornee y que yo siga viva y después me tengan que matar a espada. No, no, tampoco. O sea, me mata de una, pero así no me pongas a padecer. Entonces, no, pues digo que no sería capaz, creo, no lo sé, porque yo aquí sí, muy guapa, digo, sí, si tengo que dar la vida, yo la doy, yo soy cristiana, en el momento que digan, bueno, los cristianos, vean, yo ya me voy, pero ya viendo todo esto y verlo contado desde el momento y la situación y todo, como que se me erizaba la piel y yo decía, ¿qué es esto? Por Dios, y con toda esa valentía que iban y bueno, ¿y dónde está la vaca? ¿Y qué pasó? Y no entendí por qué al otro no lo mató de una, el jabalí, y él decía que lo iba a matar era la otra, pero bueno, como sea, es un acto de valentía increíble que yo supongo que también ahí el Señor viene con su Espíritu Santo y nos da ayuda, pero que solos es muy difícil hacerlo. O sea, yo creo que yo me orino en los pantalones, yo quedo ahí quieta, yo quedo tiesa, yo no sé, no sé. Es increíble y me pongo en el lugar de Jesús. O sea, a Jesús le pasó casi que eso, ¿no? Y siendo perfecto, siendo que no tenía que hacerlo. Entonces, no, o sea, son muchas cosas las que vienen aquí a mi mente en este momento que me confrontan. Qué bueno que nos confronte. ¿Todavía sigue Jerónimo ahí a tu lado? ¿O se fue?
Jerónimo escuchó todo, eran jóvenes, eran catecúmenos, eran unos chinos un poco más grandes que Jerónimo. Ponga ahí a Jerónimo, Jerónimo, saca la cabeza para que todo el mundo vea. Poquito más grande que él, poquito más grande, poco más grande que Alexa es, miren su cosita, que no, Jerónimo, dentro de unos 5 años, ¿qué dónde está la vaca? ¿Qué hubo con el jabalí? Échemelo. Por eso es que nosotros tenemos que formarlos, eran jovencitos, para que estén dispuestos a dar la vida. Porque estos no eran jóvenes que estaban diciendo, sí, yo sé, ya, no importa. Sino era tal la pasión por el reino de los cielos dispuestos a dar la vida. En vez de estar pensando, yo tengo toda la vida por delante. No, venga y máteme, yo quiero es la eterna, no la de ahora. Cuán importante es cómo nosotros estamos siendo formados en el Evangelio para decir, es que a mí qué me importa todo lo demás, que se dañó la licuadora, que no se está vendiendo, que se dañó el carro, que se dañó el secador de pelos. Y era, ay no, tragedia, tragedia. Pero es que aquí es, máteme. Yo sé cuál es mi recompensa. Y lo que marcaba Verónica ahorita, esta mujer con los dolores de parto, si estos dolores son míos, pero cuando yo vaya a sufrir los otros, él va a ser otro el que esté a mi lado. Él sufrió mis dolores. Entender eso, entender la palabra, entender el evangelio, entender dimensionar el perdón de pecados. Yo creo que eso lo hemos perdido. Yo creo que nosotros tal vez, y solo tal vez, no estamos entendiendo el evangelio. No estamos dimensionando el perdón de pecados, el reino de los cielos. ¿Qué es lo que nos espera más allá de esta vida? Y bueno, tal vez sea un poco más fácil, la vaca algún día me matará. En algún momento me matará la vaca, la espada, lo que sea. Pero nosotros tenemos que, en esta libertad que disfrutamos hoy, aprender a morir diariamente, a cargar nuestra cruz, y vivirlo, el martirio de las bobadas del día a día, pero sabiendo que estamos dando testimonio y se cumple la palabra. Cuando Jesús dijo, si a mí, el Señor, el dueño, el Señor de la casa me están haciendo esto, me llaman hasta Belcebú, ¿qué no les van a hacer ustedes? El camino no es de rosas, pero es un camino que lleva a la eternidad, que dice Priscila. Y también, bueno, que eso lo vamos a leer ahorita, pero es el confiarse que todo está, o sea, ese mantener, es tanto que nos esforzamos en mantener ese status quo de tranquilidad, confort, aparente paz, que además nos desgasta también, porque mantener ese status quo es desgastante, es un nuevo tipo de esclavitud, pero sabiendo que de todas maneras lo que está escrito se va a cumplir y que esa aparente paz es mentira y que estos cristianos se confiaron, hubo como una era de aparente paz, que lo vimos ahorita, que fue esta época en donde estaban estos pensadores, Ireneo, Orígenes, Clemente, y luego otra vez se levanta. Ahorita ya vamos a ver en unos párrafos que dice como que, ay, sí, todos estaban confiados, veneraban a los que sufrieron el martirio, tanto como nos sorprendemos hoy, wow, bravo por ellos, sin saber la tormenta que se iba a desatar. Y yo me pregunto, ¿cuándo se va a desatar otra vez esa tormenta? Y yo estoy preparada, porque es que en esos momentos de paz y de confort y de toda la vida sigue normal, uno se descuida y cuando te llegan las cosas te explotan en la cara y uno queda como, ¡ah! O sea, yo realmente estaba preparada para esto, yo tenía las armas, yo estaba formada, porque yo pienso que esta formación que estamos teniendo aquí entre nosotras
Esto nos está preparando. Pero a veces uno dice, ay no, eso no va a pasar, ¿para que yo me meto al club de lectura a leer ese poco de vainas viejas? O para que yo me meto a tal estudio, o para que no pasa nada si no voy al culto este domingo o el otro, y así van acumulándose cosita tras cosita tras cosita, y se nos va olvidando, y nos vamos debilitando, porque estamos en un confort que no sabemos en qué momento se va a romper por completo en la cara. Como pasó con la pandemia, y como va a pasar con este miedo de la guerra de Ucrania, uno dice, no, yo estoy bien lejos y de pronto eso no va a pasar porque el mundo no quiere una tercera guerra mundial. Lo que está escrito es que vamos a vivir guerras, pestes, persecuciones, eso sí es lo que está escrito, o sea que eso es lo que va a pasar. Sí, señora, eso es lo que va a pasar y aquí estamos formándonos, preparándonos, porque sabemos que ese es el cumplimiento de la palabra. Jero, qué rico que estés aquí escuchando, porque, parce, por eso yo friego tanto, porque tenemos que formarnos y tenemos que formar a los chiquitos que no son la iglesia del futuro, son iglesia ya, porque se necesita que esos canchosos se levanten firmes para que prediquen el evangelio en los colegios, en los parques, en sus conjuntos donde vivan, donde estén. Ellos son iglesia hoy y nosotros también. Y para eso nos estamos preparando. Ya se nos pasó, bueno, como comenzamos un poquito tarde, nos pasamos 2 minutos. Pris, Vero, Pau, gracias por estar aquí, gracias a todos los que nos han acompañado por Facebook, les mandamos un abrazo grande.